En 1958, el sonido de los trenes en México era más que una señal de progreso. Eran el pulso de un país en movimiento y la vida de miles de trabajadores que durante años habían soportado condiciones laborales cada vez más insostenibles. Sin embargo, ese pulso empezaría a detenerse. Lo que comenzó como un susurro de inconformidad entre los rieles pronto se convertiría en el eco de una rebelión que sacudiría al país. En marzo de 1958, los trabajadores del sistema ferroviario convocaron una asamblea nacional. La petición era clara: un aumento salarial que correspondiera a la creciente inflación y las largas jornadas de trabajo. La respuesta de Ferrocarriles Nacionales de México fue contundente: no. Pero el rechazo no detuvo a los ferrocarrileros. En abril, las primeras huelgas locales comenzaron a gestarse. Paros escalonados, pequeñas interrupciones en las rutas. El conflicto había iniciado. En mayo de 1958, un nombre resonaría en las filas de los trabajadores: Demetrio Vallejo, un líder sindical decidido a romper con la corrupción que durante años había controlado a los sindicatos. Bajo su liderazgo, el movimiento ferrocarrilero cobró fuerza. Las líneas más importantes del país comenzaron a detenerse. Las demandas de los ferrocarrileros ya no podían ser ignoradas. El gobierno, primero bajo el presidente Adolfo Ruiz Cortines y luego con el recién electo Adolfo López Mateos, intentó sofocar el movimiento. Octubre de 1958 fue testigo de la primera gran represión. Vallejo y otros líderes fueron arrestados temporalmente, pero el movimiento no se detuvo. El 25 de marzo de 1959, la huelga ferrocarrilera alcanzó su punto máximo. Las vías se paralizaron en todo el país. Los trenes que antes unían las ciudades quedaron varados. Las demandas de justicia laboral se convirtieron en un grito de resistencia. Pero la respuesta del gobierno fue implacable. Tropas del ejército fueron desplegados para tomar el control de las estaciones y las vías. Los principales líderes, incluida la figura clave, Vallejo, fueron arrestados. La represión había alcanzado su punto culminante. El 1 de abril, el golpe definitivo llegó, con sus líderes encarcelados y el ejército tomando control del sistema ferroviario. El movimiento se desmoronó. Cientos de trabajadores fueron despedidos, otros encarcelados, y la huelga, que había desafiado al poder, fue finalmente sofocada. Aunque derrotado, el movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959 dejó una huella profunda en la historia de las luchas obreras en México. Demetrio Vallejo pasaría más de una década en prisión, pero su resistencia y la de los ferrocarrileros se convertiría en símbolo de lucha contra la corrupción sindical y el autoritarismo. Hoy, los trenes siguen recorriendo las vías de México, pero en sus ecos aún resuena el espíritu de aquellos que lucharon por la justicia. Una historia de rieles, trabajo y resistencia que nunca será olvidada.